Cuando el Señor quisiere volver, la cautividad es cuando el Señor quisiere volver, la cautividad es como los que sueñan, nuestra boca se llena de risa. Amén. Gracias al Señor porque podemos meditar en su palabra, y me gustaría que mantuviéramos nuestras Biblias abiertas en este pasaje de primero de Samuel, capítulo 18. En este mes vamos a estar meditando acerca de produciendo mucho fruto, pero también viendo que en cada familia se desarrolla un liderazgo saludable, ¿no? Y pensando en eso, Dios trajo a mi corazón esta historia del Antiguo Testamento, donde el rey Saúl se desarrolla una relación con David, que había sido ungido por el Señor, y tristemente, en lugar de ser una relación saludable, una relación productiva, fructífera, se convierte en una relación de celos, de envidia, frustrante, que terminó por finalmente la separación y llevar a la muerte a Saúl tiempo después. En la introducción yo pongo lo siguiente, pensando en el pueblo de Dios, pensando en la iglesia. Dice, muchas veces no crecemos en Cristo porque cada quien queremos hacer nuestra voluntad. Queremos tener el control de nuestra vida o el control de otras vidas y no rendirle a Cristo pues nuestras propias vidas. Porque tenemos miedo. Este pasaje se menciona en una parte donde dice que Saúl tenía miedo de David. Entonces tenemos miedo, pero al mismo tiempo tenemos deseos de poder. Deseamos poder. El secreto, si queremos llamarlo secreto, es hacer a un lado la envidia. Si queremos crecer como iglesia, si queremos crecer como pueblo de Dios, debemos de dejar a un lado la envidia, los celos, y dejar que al Señor que crezca en nosotros, que Él se forme en nosotros sin impedimento. De esta manera vamos a ser eficaces en su reino, vamos a producir fruto y todo este año vamos a estar enfatizando en llevar fruto, llevar mucho fruto, y creo que no es tarde para corregir algunas cosas que tal vez nos están impidiendo eso, llevar fruto para el Señor. A este mensaje, por lo tanto, yo le titulé Luchando con la envidia en el pueblo de Dios. ¿Y por qué digo en el pueblo de Dios? Porque esto se dio en Israel, se dio en el pueblo de Dios, se dio con el primer rey que tuvo el pueblo de Israel, y con el que sería en el futuro el siguiente rey de Israel. Pero algo esperanzador y hermoso es que dentro de estas dos vidas en tensión se cruza una vida que es amorosa, que se rinde a Dios, que busca lo bueno, y es la vida de Jonatán en ese aspecto, ¿no? Así que para ver esto, yo les quiero dejar 3 pensamientos y espero que aparezcan correctos los subpuntos en cada uno de estos pensamientos. ¿Cómo podríamos definir la envidia, o cómo pudiéramos describir si hay envidia en nosotros, si hay envidia en nuestros corazones, si empieza a desarrollarse un sentimiento de frustración, un sentimiento de desear lo que otro tiene? Bueno, yo puse aquí 3 pensamientos que está basado en los versículos del 5 al 10,
Yo voy a ir diciendo los versículos que aparecen aquí, ¿no? Me faltó checar esto, pero vean, un primer pensamiento que les quiero dejar en esta primera división es el empezar a compararnos. Empezar a compararnos. Vean lo que dice el versículo 5. Versículo 5 del capítulo 18. Tristemente, vemos que hubo gente que cometió errores, ¿no? Pero dice, todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, él lo hacía con éxito. Ahora, lo interesante de esto es que él lo hacía con éxito, le salían bien las cosas y se remarca, se enfatiza, porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. Y es aquí lo que debemos de descubrir. Si estamos haciendo cosas para la gloria de Dios y Dios es exaltado en esas cosas, no es por nosotros, es porque Dios está con nosotros. Vean lo que dice, sigue diciendo. Como resultado, Saúl lo hizo comandante sobre los hombres de guerra, un nombramiento que fue bien recibido tanto por el pueblo como por los oficiales de Saúl. Versículo 6, cuando el ejército de Israel regresaba triunfante, después que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl, ¿no? Eran cheerleaders, ¿no? Eran porristas que reconocían los éxitos de David. Dice, cantaron y danzaban de alegría con panderetas y címbalos. Y este era su canto. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿Estaba mal eso? Pues hay que ver las motivaciones. Era una situación dolorosa. Y vean el versículo 8. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto? Dijo. Le dan crédito a David por 10,000 y a mí solamente por 1000. Solo falta que lo hagan su rey. Así que en este primer subpunto, los versículos que deben de ir allí, en esa parte donde no aparecen los versículos, son los versículos 7 y 8. En esto de empezar a compararse. La envidia nace y se desarrolla cuando empezamos a compararnos, cuando empezamos, y tristemente las mujeres empezaron a comparar a Saúl con David. Ahora, imagínense esto, dice la Biblia en la historia que Saúl era un hombre alto. Dice que su cabeza sobresalía por encima de todos. O sea, era un hombre atractivo, un hombre alto, un hombre fuerte. Él era el rey de Israel y las culturas de la antigüedad, y creo que todavía en estos tiempos, se dejan guiar por el aspecto de la persona para nombrarlo gobernante o nombrarlo rey en este aspecto, ¿no? Y así pasó con Saúl, y Saúl gozaba de popularidad, Saúl gozaba de fama y todo eso, hasta que apareció este jovencito. Era un jovencito atractivo, era un jovencito temeroso de Dios, era un jovencito obediente, un jovencito que hacía lo que le pedían. Así que si Saúl le decía, ve y comanda, ve y guía, dice que lo hizo comandante en jefe, lo hizo el líder del ejército de Israel. Y dice que todos vieron bien de que David fuera el líder principal, el comandante. Así que cuando David regresaba de las guerras, y esto era algo interesante, porque lo correcto en aquellos tiempos era que junto con el ejército saliera el rey. Posiblemente Saúl se empezó a confiar y Saúl se quedaba en casa. Saúl se quedaba
con el pueblo, mientras el ejército comandado por David salía a guerrear. Así que tenían victorias, la gente encantada, y se formó un coro que empezaba a echarle porras a David, a cantar y a reconocer los éxitos de David. Y empezaron tristemente a decir: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Esto obviamente enojó a Saúl. Y se empezó a comparar. Dice: ¿cómo? A mí nada más se me adjudica 1000 y a él 10,000, es decir, él es más, nada más falta que lo hagan rey. En el pueblo de Dios no debe de haber eso. Si Dios nos usa de una manera a unos y a otros de otra manera, no decir, creo que a él lo felicitan más, a él lo reconocen más, o a ella la buscan más, o a él lo obedecen más, en fin, no debe de haber eso. No debe de haber comparación dentro del pueblo de Dios. Desgraciadamente sucede, pero no debe de haber comparación. El siguiente punto que yo pongo aquí es empezar a desear la vida de otro. Empezar a desear. Así que el primer empezar a compararse son los versículos 7 y 8. Empezar a desear la vida de otro es el versículo 9. Vean lo que dice el versículo 9. Dice: desde ese momento, después de empezarse a comparar, desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Otra versión dice: desde ese momento Saúl le puso el ojo a David. Empezó a observarlo, empezó a verlo y empezó en un momento dado, a desear lo que él representaba, lo que él recibía, lo que él tenía en un momento dado. Así que es triste esta situación de la envidia, porque como veíamos en la clase en la mañana, los fariseos y la gente religiosa empezó a tener envidia de Jesús, porque dice que el pueblo lo admiraba y lo seguía. Y llegaron a decir entre ellos: pues ya dentro de poco todo el mundo va a seguir a Jesús, tenemos que matarlo, tenemos que frenarlo, tenemos que pararlo. Pero en el fondo eso era envidia, celos, el desear que la gente los viera como la gente veía a Jesús. Así que esta expresión, le echó el ojo, le puso el ojo, o como dice aquí, lo miró con recelo, como diciendo: ¿por qué a él lo quieren? ¿Por qué a él lo siguen? ¿Por qué a él lo admiran? ¿Y qué de mí? ¿Qué de mí? Entonces, está mal. Dios a cada uno nos puso de acuerdo a su soberanía, de acuerdo a su gracia, de acuerdo a su amor. Y no debo en un momento dado desear. A lo mejor sí puedo yo desear que Dios me use, que Dios me mueva como mueve a otros, pero yo no puedo desear la vida de otros. No puedo decir: yo quiero tener lo que él tiene, lo que ella tiene. No. Eso lo único que va a despertar es frustración y querer desaparecer a la otra persona. Por lo tanto, esto nos lleva al pensamiento de la letra C que puse: empezar a tener resentimientos. Entonces, el compararnos, el empezar a desear la vida de otros y ver que no es así, empieza a generar resentimientos. Esto no fue de la noche a la mañana, fíjense bien. Los primeros versículos de este capítulo, que ahorita lo vamos a retomar, capítulo 18, dice que desde que lo tomó Saúl, se quedó con él. Ya no lo dejó ir a su casa, ya era parte en un momento dado de la familia real, ya estaba
ya estaba en el palacio, por así decirlo. Pero esta envidia, el compararse, el desear lo que David representaba, empezó a generar resentimiento en Saúl. Vean lo que dice el versículo 10. Dice, al día siguiente, un espíritu atormentador, o sea, un espíritu perverso, un espíritu que lastimaba de parte de Dios, abrumó a Saúl. Y fíjense, empezó a enloquecer, comenzó a desvariar. ¿Qué veía? ¿Qué pensaba? Como un loco en su casa. David tocaba el arpa tal como lo hacía cada día, pero Saúl tenía una lanza en la mano. Entonces, es tremendo esto. Yo he conocido personas enfermas, yo no sé cómo se originó su enfermedad, ni tampoco hago menos a esas personas. Nos duele, nos da tristeza conocer a personas esquizofrénicas, es decir, personas que tienen visiones, ven cosas, escuchan cosas, hacen cosas y literal, como que están viendo a alguien o están escuchando a alguien que los mueve, o a varias personas que los mueven a hacer cosas no reales, cosas desconcertantes. Una vez estaba yo platicando con una persona que padecía de esto, ¿no? Y de repente se me queda viendo con un enojo y me dice, tú me pegaste, ¿verdad? Digo, no, yo no te pegué, sí me pegaste. Y se me acerca, ¿no? Y yo digo, no, tranquila, yo no te pegué, ¿no? Sí me pegaste. Y dice, otras personas me han pegado. Y tenía mucho enojo, mucho coraje. Y gracias a Dios se convenció de que no la había yo golpeado. Pero esta persona, cuando estaba bien, cuando estaba con sus medicamentos y tranquila, era una persona muy amorosa, era una persona muy servicial, era una persona que cocinaba bien rico y era una persona muy amable. A mí me daba mucha tristeza que de repente, estando juntos, se levantaba y se empezaba a golpear con la pared y cosas así, como diciendo, me están diciendo que golpeé, me están diciendo que ahí hay alguien que me odia y tengo que golpearlo y todo eso. Imagínense a Saúl. Dice que ese espíritu, esa situación espiritual que se estaba desarrollando en él, empezó a atormentarlo, atormentarlo, de tal manera que dice que disvariaba, seguramente pensaba, David me quiere matar. Dice que llegó a tener miedo de David, tenía celos, tenía envidia, pero al mismo tiempo tenía celos y miedo. Y seguramente en ese miedo, en esa envidia, en esa situación, dice que cargaba una lanza y en el siguiente versículo nos dice que se la lanzó a David y 2 veces David pudo esquivar esta situación. ¿Por qué llegar a ese punto en el ambiente espiritual? ¿Por qué darle cabida a la envidia en el servicio a Dios dentro del pueblo de Dios? ¿Y por qué pensar de otra persona mal? ¿Por qué llenarnos en un momento dado de resentimientos a tal grado de decir, esta persona me estorba, esta persona no la quiero aquí, esta persona no me sirve, no me ayuda? Y uno empieza a hacer esfuerzos por desprestigiar, por lastimar y por levantar cosas para que esa persona ya no esté. Entonces, esto pasó en esta relación. David, más adelante dice la Biblia, Saúl lo tuvo que mandar a otro lugar
porque ya no toleraba tenerlo cerca en ese aspecto. Ahora, esto no era un problema de David, esto era un problema de Saúl. Así que si tú en un momento dices, no, es que tal persona me molesta, es correcto decir eso. Yo me molesto por esta situación. Cuando tú empiezas a decir, yo me molesto, a mí me afecta, yo me enojo, tú te estás responsabilizando de lo que estás sintiendo. No es lo mismo decir, tú me haces enojar, o tú me descontrolas, o tú esto. No, es yo me responsabilizo, yo tengo estas situaciones que tengo que trabajar en mi vida, que tengo que sanar en mi vida, y vamos a ver en un momento esto de la sanidad. Pero pensando en qué hace la envidia, esto nos lleva al segundo pensamiento que les quiero dejar. ¿Qué hace la envidia? Y nuevamente vamos a estar meditando en los versículos del 8 al 10. Una cosa que hace la envidia es roba, es ladrona, y roba en este caso nuestro gozo. Saúl se debió de haber gozado con las victorias de David. Saúl se debió de haber regocijado con lo que su ejército lograba. Sin embargo, ¿qué pasó? Dice, se enojaba mucho. La envidia roba el gozo. Ya uno no disfruta estar conviviendo o estar trabajando con las personas con las que hace las cosas. Cuando una persona tiene envidia de otra, ya no disfruta el estar con esa persona. Vamos a ver la diferencia cuando veamos el último punto, ¿verdad? Pero en el caso de Saúl, su gozo se fue. Su disfrute, el haber puesto a David al frente, el haber descubierto que todo el mundo estaba contento y disfrutando a David, la envidia le robó eso. Y ya vivía intranquilo, de tal manera que David tenía que, curioso, David tenía que alegrarle el ambiente, alegrarle ese ambiente doloroso, cantando alabanzas, cantando con su arpa, cantando y tocando música que tranquilizara la vida de Saúl. Pero eso hace la envidia, no genera algo bueno en nosotros. Y aunque la persona a la que envidiamos no está frente a nosotros o pueda estar lejos, nuestro gozo, el disfrute de las cosas que hacemos se va, roba nuestro gozo. Pero algo más tremendo también, dice, va creciendo en nuestro ser. El pensamiento que yo puse después de eso es que esta sensación, este malestar, esto que genera la envidia va creciendo, va creciendo. Primero empiezo a ver mal, primero me empieza a molestar, pero ya como veíamos en el versículo 10, voy a tratar de destruir a esa persona, voy a tratar de afectarla en ese aspecto. Y dice el versículo 10, al día siguiente un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl. Tener envidia va a generar más envidia. Va a generar más celos. La envidia genera más envidia, los celos generan más celos en un momento dado. Y es a veces como esas caricaturas, ¿no? Donde uno tiene una casa, el otro que envidia quiere tener una casa más grande. Y luego el otro dice, ¿cómo es posible que tiene una casa más grande? Construye una casa más grande. Y así están compitiendo esos vecinos tratando de tener algo mejor, ¿no? De repente uno tiene un diferente vehículo o camioneta. No, yo quiero tener el del último modelo. Y así empieza una situación dolorosa. Va creciendo. Y nada que uno pueda tener, uno lo puede disfrutar. No lo puede disfrutar. A veces uno piensa, si yo tuviera esto, si yo pudiera disponer de esto, mi vida sería otra. No es cierto. Siempre vamos a querer más.
siempre vamos a desear más. ¿Por qué? Porque al compararnos con otros vamos a ver que otros tienen más, otros van a tener más que nosotros. Tal vez unos menos, pero otros van a tener más que nosotros. Y vean lo que dice el versículo 11. Tan creció que estos deseos de hacerle daño a David se convirtieron en una realidad. Y de repente se la arrojó a David, tratando de clavarlo en la pared. O sea, la lanza quedó bien clavada en la pared y David pudo esquivarla, pudo hacerse a un lado. Así que darle cabida a la envidia no trae nada bueno, ni produce nada bueno. Lo único que va a producir es división dentro del pueblo de Dios y en un momento dado que la gente tenga que escoger un bando u otro. Y como me decía una persona, dice, yo les digo a mis hijos, ¿sabes qué? Estos problemas que tengo con tu mamá es un asunto de tu mamá y yo. Dice, pero ustedes no tienen que tener un bando de que ay, nosotros estamos por mamá o nosotros estamos por papá. Los dos somos sus padres y de alguna manera dentro de toda la problemática que están viviendo, dije, pues fue sabio en un momento dado hacerle ver a los hijos que no se trata de agarrar bandos ni de a quién apoyan, sino que buscar el bien y orar por los dos papás y tratar de amarlos, tratar de obedecerlos, tratar de honrarlos dentro de lo que cabe en ese aspecto. Pero nada bueno genera la envidia o los celos. Y esto nos lleva al último pensamiento. ¿Cómo escapar de la envidia? ¿Cómo escapar de esta sensación, de este sentimiento, de estas acciones destructivas en las relaciones y destructivas en nuestra propia vida? ¿Cómo podemos escapar? Jonatán, si Saúl nos habla del problema de la envidia, Jonatán nos habla de cómo escapar de esto. Vean, esto está en los primeros versículos, los versículos del 1 al 4. Vean lo que dice el capítulo 18, versículo 1. Después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. Es importante que la Biblia agregue esto, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo, una relación entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. ¿Qué me enseña esta relación? ¿Qué me enseña esta amistad? Yo, igual que en los anteriores, yo puse 3 ideas en este último punto. Lo que me enseña Jonatán, o lo que me enseña la actitud de Jonatán, es a comprender el significado bíblico del amor. Comprender el significado bíblico del amor. Dice la Biblia en 1 Corintios 13, el amor no tiene envidia. El amor no tiene envidia. Entonces, ¿qué pasó cuando Jonatán conoce a David? Algunos comentaristas dicen que Jonatán era un poco más grande de edad que David. David era un jovencito. Dice que esto fue después de que mató al filisteo, que Saúl lo lleva al palacio, lo lleva con la familia y prácticamente David forma parte de la familia. Jonatán conoce a David y es importante esto. Dice que se crea un vínculo, se crea un lazo, se crea una relación entre ellos dos, aunque Jonatán era hijo del rey. Y se supone, porque era el primer rey que tuvo Israel, el que seguía o el que debía de seguir, de acuerdo a las culturas antiguas, el siguiente rey debía ser el hijo del rey. Pero
Jonatán ve en David a alguien especial. Ve a alguien que es ungido de Dios, ve a alguien que es una persona de Dios y ve a Dios, ve que Dios está con David. Y Jonatán decide amar a David. Recuerden, el amor no tiene envidia, el amor no busca lo suyo. En lugar de que Jonatán fuera el comandante del ejército, Jonatán, junto con los demás oficiales, acepta que David sea el comandante. Y a lo mejor dicen, bueno, está más jovencito y está más delicado, no sé, sí, mata leones, mata osos y está fuerte, pero es un joven. Pues lo voy a amar, lo voy a amar. Amigos, hermanos, yo creo que debemos, en lugar de sentir envidia, debemos de amar, orar por aquellos que están sirviendo a Dios, por aquellos que están haciendo cosas para Dios, con aquellos que están luchando por ser mejores cristianos, que están luchando por ser mejores padres. Si están luchando y Dios les está bendiciendo como padres, no decir, ¿por qué eso no me pasó a mí? No, o sea, gozarme y decir, gracias Señor, yo estoy en una lucha aquí con mis hijos, pero gracias, amo a esta persona porque me está dando un modelo, me está dando un ejemplo de cómo yo pudiera en un momento dado luchar por mi familia y sacar adelante a mi familia. Y tú empiezas a amar. Y el amor hace a un lado la envidia. Hace a un lado la envidia. Lo vamos a ver por qué. Porque el siguiente pensamiento es mostrando la relación perfecta entre el Padre y el Hijo. ¿Cuál es la relación perfecta entre el Padre y el Hijo? Jesús lo dice en los evangelios, principalmente en el evangelio de Juan. Él dice, por eso el Padre me ama, porque hago lo que el Padre me pide. Lo que yo hablo, lo hablo porque lo escuché de mi Padre. Lo que yo hago, lo hago porque lo vi de mi Padre. Y el Padre y yo uno somos. O sea, no hay envidia. Nadie quiere en un momento dado decir yo soy más importante, yo soy más, yo soy principal, yo merezco más gloria en un momento dado. Jesús siempre decía, Padre, glorifícate, que yo te pueda dar gloria. Y dice la Biblia que cuando Jesús hacía los milagros, la gente glorificaba a Dios. La gente glorificaba y no había en un momento dado de decir, hey, pero yo necesito esa gloria. Ahorita olvídense del Padre, aquí estoy yo. No. Jesucristo decía sin ningún problema, nadie va al Padre sino por el Hijo, ni nadie viene al Hijo si el Padre no le llama en un momento dado. Así que esa relación perfecta, donde no hay envidia entre el Padre y el Hijo, la relación de Jonatán con David nos enseña eso. Puede haber una relación, y hasta hay gente que lo ha malinterpretado, como una relación incorrecta entre dos hombres, donde inclusive se compara que era mejor que el amor con las mujeres. Era una relación de lealtad, una relación de fidelidad, una relación tan unida que dice que quedaron enlazados los dos en una relación de amor perfecta, hermosa, como debe ser una amistad en un momento dado, donde no hay lugar para la envidia. Y pongo el siguiente pensamiento, mostrando la libertad para someternos a Él.
un comentarista dice la capacidad de abdicar. Abdicar es hacerme a un lado. Yo tengo el derecho a reinar, yo tengo el derecho a ser rey. Bueno, yo abdico, yo me hago a un lado para que otro sea el rey en un momento dado, ¿no? Es interesante en la historia de Inglaterra que el rey Jorge, el padre de Isabel, la siguiente reina que acaba de morir hace poco, se enojó con su hermano porque su hermano mayor, que fue rey por un tiempo, él prefirió a una mujer, prefirió el amor de una mujer a ser rey de Inglaterra, así que él tuvo que abdicar. Y entonces el rey Jorge sube y después pues muere y sube Isabel, que es el reinado más largo que ha habido en Inglaterra en ese aspecto, pero se cuentan las lenguas que Isabel siempre estuvo resentida porque su tío se hizo a un lado, porque ella tuvo que entrarle durante la Segunda Guerra Mundial, acabando la Segunda Guerra Mundial, y convertirse en reina y así perder muchas cosas de la vida que ella pudo o quiso vivir de manera diferente, ya no lo pudo hacer, ¿no? Pero aquí la idea de esta es que Jonatán, por amor, abdica. Vean lo que dice versículos 3 y 4. Vamos a leer desde el 2. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. Pero vean el 3 y el 4. Jonatán hizo un pacto solemne con David porque lo amaba tanto como a sí mismo. Dice, y para sellar el pacto, dice, quitó su manto. Y se cree que era un manto real, era un manto especial como hijo del rey. Dice que quitó su manto y seguramente al quitarse el manto, él dijo, yo te reconozco como rey. Humanamente hablando, todos están esperando que yo sea rey. Pero yo a ti te reconozco como rey. Pero no solamente eso. Dice que se lo dio junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. En otras palabras es, me desarmo por ti. Te entrego mis armas a ti. En otras palabras, lo que Jonatán está diciendo es, dejo de ser libre para que tú me gobiernes. ¿Tú harías eso por Dios? ¿Tú harías eso por Jesucristo? De decirle, dejo a un lado mis armas, dejo a un lado las cosas en las que yo me apoyo, dejo a un lado las cosas con las que me defiendo, con las cosas con las que lucho, para rendirme a ti y que tú me gobiernes. Jonatán, siendo hijo del rey, él le dice a David, sé tú mi amo. ¡Qué tremendo! Su armadura a David, su espada y su cinturón a David, diciéndole, me rindo a ti, me rindo a ti. Y eso es lo que este pensamiento lo dice. En otras palabras, es como en un momento dado, Juan el Bautista reconoce a Jesús. Dice que la gente le llegaba diciendo, oye Juan, todo el mundo se va con Jesús, todo el mundo está siguiendo a Jesús, inclusive gente que te seguía a ti está siguiendo a Jesús. Y Juan el Bautista lo tenía tan en claro que dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe, que yo me haga cada vez más pequeño. Y eso es en la vida cristiana. Jesús le dijo a sus discípulos, quien quiera ser el mayor,
debe ser siervo de todos los demás. Pero nosotros muchas veces decimos, no, ¿cómo me van a decir qué hacer? ¿Cómo actuar? ¿Qué decisiones tomar? No, yo aquí reino. ¿Yo cómo voy a escuchar la opinión de otra persona? ¿Qué es eso? ¿Celos o envidia? Entonces tú digas, no, es mi voluntad. Es que yo no me rindo ante cualquiera. ¿Celos o envidia? Si tú consideras a los demás como superiores, vas a venir y vas a decir, me rindo. Ayúdenme. Quiero ser una mejor persona, quiero ser de bendición a otros, quiero crecer, quiero servir, quiero ver que mi alrededor también crezca. ¿Cómo escapar de la envidia? Alguien dijo en este punto que es gozarnos con el engrandecimiento de otros. En otras palabras, uno mis dones, uno mis habilidades a las habilidades de otro y que los resultados sean más grandes. Y a lo mejor uno va a decir, ay, pero ¿a qué lo felicitaron? Sí, pero lo felicitaron porque tú estabas allí apoyando. Tú estabas allí apoyando. El que estaba peleando la batalla contra los, me parece, amalecitas, era Josué. Pero el que estaba arriba en el monte era Moisés. Era Moisés. Y dice que cuando Moisés se cansaba, el otro pueblo prevalecía. Y cuando Moisés levantaba las manos, Israel prevalecía. Pues tuvieron que llegar Aarón y Hur, decir, vamos a ayudar a Moisés. Uno agarró un brazo, el otro agarró otro brazo y el ejército de Israel prevaleció. ¿Por qué? Porque unimos nuestras fuerzas. Porque nos solidarizamos y no decimos, pues que se las arregle como él pueda, ¿no? Recuerdo en una iglesia donde estábamos trabajando, Irene y yo, queríamos tener grupos en casas. Y una persona que coordinaba, tenía, más tiempo que nosotros. Yo era el pastor, pero esta persona coordinaba y la gente lo conocía. Yo iba con personas diciendo, oye, ¿podrías abrir tu casa para un estudio bíblico y para que invitemos? Y la persona me decía, ay, pastor, no puedo. Luego nos enteramos por una persona que se sinceró. Decir, ¿sabe qué? Vino tal persona y me dijo, si viene el pastor y te pide que abras su casa, dile que no puedes. Dije, no lo entiendo. Sí. Es para Dios, es para la iglesia, no es para que a mí me pongan una palomita, ¿no? Todos íbamos a ser bendecidos y beneficiados, pero esa persona estaba estorbando, como diciendo, no, ¿qué va a pasar si crecemos mucho? Después va a decir, pues la gloria se la va a llevar a él y yo qué, en un momento dado. Y fue triste porque esa persona a la fecha anda deambulando de iglesia en iglesia y viendo a ver quién la reconoce o lo reconoce. Entonces, tengamos cuidado con la envidia, hermanos. Yo quisiera terminar hablando, antes de llegar a esta parte de la conclusión, yo quisiera terminar con la primera envidiosa que registra la Biblia. La primera persona envidiosa que registra la Biblia. Persona envidiosa que registra la Biblia. Y es Caín. Es Caín. Estamos hablando de Génesis capítulo 4. Dice que dos hermanos, Caín y Abel, ofrecen sacrificio a Dios, ofrecen ofrenda a Dios. La ofrenda de Abel fue un cordero de lo más hermoso de su rebaño,
mientras que la ofrenda de Caín es lo más hermoso de la tierra. Entonces dice la Biblia que Dios ve con agrado la ofrenda de Abel, la ofrenda de Caín no. Y la Biblia dice que el semblante de Caín se enoja y decae, ¿no? Lo más tremendo y lo que a mí me impacta más es que Dios tiene paciencia. Y Dios va a hablar con Caín y le dice, oye, ¿por qué decae tu semblante? ¿Por qué te pones así? Dice, si tú haces lo mismo, vas a recibir gloria como tu hermano. Pero luego dice, algo tremendo. Pero si mal haces el pecado, y está hablando de que la envidia es pecado, el pecado está a la puerta. Esto lo encuentras en Génesis 4. Pero la traducción lo que nos dice este pasaje es que el pecado está como un animal salvaje, agazapado, esperando brincar, esperando caerte encima para dominarte. Dice, el pecado está a la puerta y tú no vas a poder con él. Mientras más cedemos al pecado y mientras más cedemos a la envidia se va a enseñorear de nosotros y va a ser muy difícil zafarnos de esto. Pero si reconocemos a la envidia, dice que podemos dominarla. ¿Cómo? Haciendo lo que hizo Jonatán, rindiéndome, diciendo, yo me gozo de que tú gobiernes, yo me gozo de que tú reines, renuncio a mis derechos para que tú seas exaltado. Y esto es en el servicio del pueblo de Dios. Repito, estas son palabras de Jesús. Quien quiera ser el mayor entre ustedes, hágase como el siervo de todos. Quien quiera ser el más grande, debe de ser el menor, o como un niño. Este es el mundo que nos menciona el Señor Jesucristo. Y ahora sí dice, conclusión, en contra de nuestra cultura y de cómo el mundo percibe el poder, debemos de tener la determinación de abdicar a nuestro reinado. Debemos de decirle al Señor Jesucristo, Señor, yo quiero dejar de ser rey y yo quiero dejar de gobernar mi vida. Quiero que tú seas rey. Cristo es Señor y me debo de someter a Él. No hay otro camino para crecer. No hay otro camino para crecer y hacer su voluntad. ¿Cuál va a ser nuestra decisión? Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Bendito Señor y Padre nuestro, ayúdanos a huir del ejemplo de Saúl y ayúdanos en nuestro servicio a ti, en nuestra entrega a ti, a seguir el ejemplo de Jonatán, que pudiendo luchar por sus derechos, que pudiendo ambicionar lo que la vida le prometía, él decidió rendirse a su amigo, reconocer el liderazgo, el reinado de su amigo, y hasta hizo un pacto con él, poniendo su voluntad a la dirección de su amigo. Ayúdanos, Señor, entre nosotros como pueblo tuyo, a considerar a los demás superiores a nosotros, a buscar su consejo, a buscar su ayuda, a buscar su orientación y a dejar a un lado nuestro orgullo, a dejar a un lado nuestros celos y a decir, aquí estoy, ¿en qué puedo apoyar? Para honra y gloria de tu nombre, Señor, pedimos todo esto. En el nombre de Jesús. Amén.